ahí, ¿no? ¿Me Sí, escuchan? profesor. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo de pandeo, y lo que vamos a ver ahora es cómo predimensionar una sección en perfiles metálicos. Bien, recordemos que si tenemos una pieza o una barra sometida a un efecto de compresión, definíamos en esta barra lo que llamamos longitud de pandeo, dependiendo de principalmente las condiciones de vínculo que teníamos en dicha barra. Podíamos tener una barra doblemente articulada. En este caso, la longitud de pandeo coincide con la longitud de la barra. Después teníamos una barra biempotrada, en donde la longitud de pandeo en este caso, la longitud de pandeo es la mitad de la longitud de la barra. Después un caso intermedio, en donde tenemos una barra articulada en un extremo y empotrada en el otro. En donde la longitud de pandeo ahora pasaba a ser 0,7 de la longitud de la barra. Y la última, en donde teníamos un extremo libre, en donde la longitud de pandeo pasaba a ser 2 veces la longitud de la barra. Bien, la otra condición que era, o la otra, el otro dato que necesitábamos para conocer la esbeltez era el radio de giro de la sección. Con esto buscábamos en la tabla el omega correspondiente, y a partir del omega definíamos la tensión igual a la fuerza P sobre el área multiplicado por ese coeficiente omega, que era un factor mayor que 1, con el cual debíamos verificar que esa tensión sea menor o igual que la tensión admisible. Bien, pero no conocemos ni el área del perfil ni su radio de giro, o sea, la geometría está en este caso por el radio de giro y la sección transversal, el área. Entonces son dos incógnitas de las cuales no podríamos despejar una para poder dimensionar. Por lo tanto, se nos complica un poco al momento de adoptar una sección para poder luego verificar, porque no sabemos de qué partir, de qué sección o de qué tipo de perfil. Supongamos que sea un perfil metálico, o si fuese una columna rectangular, de qué dimensiones de lados podríamos partir para poder verificar esa tensión. Entonces vamos a partir de una expresión, yo lo voy a escribir acá, psi es igual a la raíz cuadrada de z, que es un factor de forma, multiplicado por la longitud del pandeo elevada al cuadrado, por la tensión admisible del material, dividida en la fuerza de compresión que está actuando. ¿Qué es el factor Z? ¿Qué es el factor o coeficiente de forma? Ese factor o coeficiente está dado por una tabla, yo después se las voy a pasar. Es esta tabla en donde aparecen distintas combinaciones, o sea, aparece un perfil doble T, un perfil doble T, o una columna armada con dos perfiles doble T, un perfil de ala ancha, o columnas armadas con perfiles U ensamblados, ¿no es cierto?, enfrentados entre sí.
Cada una de estas secciones le corresponde un coeficiente de forma. Por ejemplo, para el perfil doble T, Z vale 11. Para una columna armada con dos perfiles doble T, Z vale 1. Para una columna armada, por ejemplo, con un perfil U enfrentado con otro perfil U de esa forma, el Z es igual a 1,2. Bien, y de ahí hay otro tipo de secciones. Por ejemplo, para la sección circular, Z es igual a 4pi, o para una sección cuadrada, Z es igual a 12, etc. Bueno, yo después les paso la copia para que ustedes lo tengan. La longitud de pandeo va a depender de las condiciones de vínculo que teníamos. La tensión admisible va a depender del material con el cual vamos a estar trabajando. En este caso, supongamos que sean perfiles de acero, entonces será la tensión admisible del acero. La longitud de pandeo la vamos a medir en centímetros. La tensión admisible vamos a medir en toneladas sobre centímetro cuadrado. Y la carga F en toneladas. O sea, estas magnitudes debemos respetar porque este coeficiente psi se calcula en función de estas magnitudes para luego entrar, ¿no es cierto?, en la tabla correspondiente, encontrar el z y poder encontrar el correspondiente psi. Luego, con ese psi, con este factor, entraremos en una tabla parecida a la tabla de coeficiente omega. Yo voy a borrar esta parte para continuar. Entonces, entramos con ese factor psi en la tabla y luego esto nos da para el acero, por ejemplo, acá está para el ST37, que es equivalente al A36 o sea, la nomenclatura depende de la norma, ¿no es cierto? Y es equivalente a nuestro F24, por ejemplo, que nos da el SENSOC. O sea, para ese acero tenemos un coeficiente omega y un lambda correspondiente para cada uno de los valores de psi. O sea, una vez que encontramos este factor, entramos en la tabla y encontramos el coeficiente omega y la esbeltez correspondiente. Entonces, con este omega, supongamos que entramos acá, buscamos el omega correspondiente y con este omega hacemos un primer tanteo. Entonces, de acá despejamos el área necesaria. O sea, si yo tengo, supongamos, un perfil doble T, tengo que usar un perfil doble T para calcular la columna, ¿qué hago? Yo veo que para el perfil doble T el coeficiente Z vale 11. La longitud de pandeo, ya hemos visto, dependía de las condiciones de vínculo, la tensión admisible será la del acero, y la carga que está actuando sobre la columna es la que ponemos ahí. Entonces, calculamos este término, de ahí despejamos, ¿no es cierto? Encontramos el valor de psi, buscamos en la tabla, encontramos un coeficiente omega para ese estado, para esa situación, venimos acá, reemplazamos y de acá despejamos el área necesaria. O sea, de acá saco un área necesaria. Con esta área, ¿qué hago? Busco en la tabla el perfil correspondiente. De este perfil, ¿qué saco? El área adoptada y el radio de giro.
en X y el radio de giro en Y. Recuerden que siempre tendremos que analizar, o sea, ustedes van a entrar en la tabla y la tabla les dice, acá hay un eje, hay otro eje, ¿no es cierto? Dice X e y los dos ejes tienen su correspondiente momento de inercia y radio de giro. Por lo tanto, habrá que analizar cómo está actuando la columna y cuáles eran las condiciones de vínculo para cada uno de los ejes. El pandeo en este sentido, ¿no es cierto?, tendrá que tener en cuenta o contemplar el radio de giro Y. Y el pandeo en este otro sentido tendrá que contemplar el radio de giro correspondiente al eje X que nos da la tabla. Bien, de esa forma ya tenemos una primera aproximación. Obviamente que cuando yo adopte un perfil, conozca su área y su radio de giro, tendré que volver a la expresión con todo esto, volver a calcular el lambda correspondiente, con este lambda calcular el omega correspondiente y con este omega buscar la tensión menor o igual que la tensión admisible. O sea, esto es un círculo que se cierra cuando yo vengo acá y verifico que esta tensión es menor que la tensión admisible o que está en el orden, de manera tal de que yo pueda decir, bueno, me quedo con ese perfil o adopto un perfil más chico o más grande. Pero con esto ya tenemos una primera aproximación. O sea, ya no hace falta estar, supongamos, empezamos con el perfil del 8, no anda muy chiquito, vamos al del 10, no anda, sigue chiquito, vamos al del 12, sigue chiquito. O sea, evitamos un poco, porque acá capaz que de entrada yo veo que de acá puedo adoptar un perfil correspondiente, supongamos, el perfil del 16. Entonces entro a la tabla, saco el área, el radio de giro, vuelvo acá, verifico, ¿no es cierto?, que la tensión sea menor que la admisible. Si me da más chica o más grande, tendré que redimensionar. Si está cercana a la tensión admisible, ya lo dejamos ahí como valor válido. ¿Mm? Profe, Bueno, pero ya de... Sí, ¿qué vendría a escucho. ser F ahí en F es el fuerza, denominador? la fuerza que está actuando acá. Ah, sería la Fuerza, carga. carga. Sí. Bien, bien. Bueno, ¿quedó claro? Esto es, en principio, digamos, una expresión que usamos como para predimensionar y acercarnos de entrada ya a un valor este, cercano que nos oriente y no estar tanteando con cualquier valor de entrada porque nos llevaría a hacer varias operaciones hasta llegar a un valor aproximado o cercano al real. Bien, este era, digamos, el puntito que nos quedó pendiente de la clase anterior. Yo les voy a pasar la foto de la tablita esta para que la tengan y con esto ya pueden usar para poder hacer el problema de... Profesor, Sí, te escucho. sí, en la fórmula donde tenemos que, en esa nueva fórmula, la longitud del pandeo que tenemos que reemplazar, ¿tendría que ser la global o la local? Bueno, si la columna que yo estoy buscando, por ejemplo, es así, de tipo compuesta, ¿no es cierto? Como esa o como esta otra, yo lo que estoy buscando acá es una primera aproximación de la columna completa, de la columna en la longitud total. Esto sería entonces la longitud que corresponde a la longitud global de pandeo. ¿Mm? En base a esta, yo recién voy a definir qué perfil voy a utilizar, ya sea esta o esta combinación, la que tengamos. Y de ahí recién voy a definir cuál va a ser la separación entre las presillas que conectan los dos perfiles. O sea, esto es para pandeo global, o sea, de toda la columna. ¿Mm? Bien, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tiene más consulta del tema de pandeo, podemos pasar a ver los otros temas anteriores.
Continuemos. ¿Quién quiere que consultar? Sí, yo le preguntaba hace rato por el problema 3 del práctico 5, que ese lo dieron en consulta a Lisandro, pero bueno, yo ese día no pude entrar y creo que no está grabada la clase. Y él pasó una foto, una captura ahí al grupo, pero bueno, no termino de entenderle, entonces si lo puede explicar a ese punto. ¿De qué se trata? No sé ni qué tiene el práctico. ¿De qué es el práctico? Es de flexión, de formaciones en flexión, y es De una forma. especie de arco. Ajá, Castigliano. Este problema que tiene un esquema así. Creo que era una cosa así. Sí, Había que buscar la deformación relativa entre los dos puntos. Una cosa así creo que era. Bien, a ver. Este método, digamos, mejor dicho, este problema estaba propuesto para resolverlo mediante Castigliano. Y Castigliano, ¿qué es lo que hacía? Por un lado teníamos un momento M0, que era el momento correspondiente a las cargas reales que estaban actuando sobre la estructura, y luego teníamos un M1, que era el momento generado por la carga puntual que íbamos a aplicar para encontrar el desplazamiento en algún punto en particular. Bien, entonces, después, ¿qué hacíamos? Con estos dos, el desplazamiento era igual a la integral de M0 por M1 sobre E por I por dx. De esa forma encontramos el desplazamiento de algún punto en particular que nos interesaba, aplicando una carga unitaria. O sea, en este teníamos una carga unitaria aplicada en el punto en donde nos interesaba encontrar la deformación. Cuando hablamos de desplazamiento de algún punto en particular, supongamos que yo tenía, bueno, estoy quedando ya sin, supongamos que yo tenía esta viga con esta carga, y esta viga se deforma tomando una determinada curvatura. Si yo quiero encontrar el desplazamiento en este punto, ¿qué hago? Encuentro un diagrama de momento M0 y a la misma viga le aplico una carga unitaria y para esa situación encuentro el M1, que era el momento correspondiente a la acción de esa carga unitaria sobre la misma viga. Y luego tenía el M0, este producto, ¿no es cierto? Teníamos que hacer esto. Teníamos la ecuación del momento M0 por la ecuación del momento M1, y de esa forma encontraba el desplazamiento I, o en este caso le llamemos delta, que es la nomenclatura que hemos usado ahí. Ese sería el desplazamiento de ese punto. Bien, en el caso que estamos planteando acá, si yo les pido que el desplazamiento relativo entre los dos puntos esto cuando se deforme, yo lo voy a exagerar un poco, pero supongamos que esto haga una cosa así. O sea, acá puede haber un desplazamiento hacia allá, puede haber un descenso de los puntos, ¿no es cierto? Y un desplazamiento de esto. O sea, acá vemos que la posición original que tenía el punto A y el punto B sufre algún tipo de desplazamiento luego de la acción de las cargas. Entonces, el nuevo punto, que es el A', y el nuevo punto que tengo acá, B',
pasa de esta posición a esta y este de esta posición a esta otra. Entonces lo que yo les estoy pidiendo es que si originariamente yo acá tenía una distancia L y una altura, digamos H, ahora quiero saber cuál es la nueva distancia L, L1 o L', digamos, L', y la altura, vamos a borrar esto. Profe, disculpe. Sí, En el práctico, el arco ese tiene como una unión, un vínculo ahí arriba, y los bueno, no apoyos, importa, estoy planteando un ejemplo parecido, común. No lo voy a claro, resolver mismo. Le voy a dar un ejemplo para que ustedes se ubiquen. bien, bien. Entonces, y en punto B, en la altura, ha bajado esto. O sea, yo acá tenía una altura H y ahora tengo una altura más chica, ¿no es cierto? Entonces acá ha habido un desplazamiento. O sea, ahora yo, perdón, acá tengo una altura H', digamos. O sea, ha bajado de H que tenía, ha bajado a una altura H'. Entonces, hay un delta de L que es igual al L' menos L, y hay un delta de H que es igual al H' menos H. O sea, ese delta, ¿no es cierto?, que ha bajado acá, bueno, acá yo le he puesto delta H, pongámosle delta H, implica que hay un desplazamiento vertical, pero también hay un desplazamiento horizontal. O sea, si yo les digo que quiero el desplazamiento relativo entre los dos puntos, quiero ver cuánto se ha movido uno respecto del otro. O sea, lo que a mí me interesa es cuánto se ha desplazado ese delta de L en horizontal y el delta de H en vertical. Entonces, ustedes tendrán que hacer o calcular el desplazamiento tanto para una carga vertical puesta en el punto como una carga horizontal puesta en el punto, ya que hay un desplazamiento vertical, pero también hay un desplazamiento horizontal. Entonces habría que aplicar 2 veces esta expresión para las dos situaciones. Bien, entonces, si yo necesito hacer esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Como la carga, en este caso que yo voy a disponer, tiene que actuar tanto en el punto A como en el punto B, porque les estoy pidiendo el desplazamiento relativo entre ambos y no el desplazamiento de uno de los dos. Si yo les dijese, quiero que me calculen el desplazamiento del punto B, solamente ustedes van a aplicar una carga unitaria vertical y una carga horizontal. Pero como yo les pido la referencia, ¿no es cierto?, entre los dos puntos, vamos a tener que aplicar al mismo tiempo dos cargas unitarias, una acá y una acá, en horizontal, una acá y una acá también. O sea, ambas actuando al mismo tiempo. De esa manera voy a encontrar el desplazamiento relativo entre los dos puntos. ¿Está claro hasta acá? Sí, Bien, eso sería como para que tengan en cuenta cuál es el concepto de desplazamiento relativo y cuál es la diferencia cuando yo les digo quiero el desplazamiento vertical o el desplazamiento horizontal o el desplazamiento hacia secas de algún punto, diferenciando de el desplazamiento relativo entre dos puntos. Para el desplazamiento de un punto en particular aplico una fuerza unitaria en ese punto según la dirección que a mí me interese. Para el desplazamiento relativo tendré que aplicar dos fuerzas unitarias al mismo tiempo en los dos puntos de referencia, ya sea vertical, horizontal o ambas. ¿Está? Bien, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo encaramos ahora el problema? Primero entonces tenemos el esquema real de carga, o sea, con la carga P, y esa carga P genera un momento, un diagrama de momento M0. En este caso, ese diagrama de momento será, supongamos una cosa así.
Esto creo que baja un poco. Eso, bueno, esto, no importa, la forma la tienen que determinar ustedes, obviamente. Supongamos que esto sea una cosa así. Este puede ser mi diagrama de momentos MC para la carga real que tengo acá. Entonces luego, a la misma estructura, le tengo que aplicar las cargas unitarias. En este caso, la carga unitaria vertical la voy a poner primero, y me va a dar un gráfico igual que este otro, nada más que la magnitud de los valores va a ser distinta, porque acá tengo un valor definido y acá tengo un valor 1. Pero el esquema va a ser el mismo. Este sería M1. El M1 y el M0 yo los puedo definir como ecuación. O sea, puedo definir una dirección, un sentido, ¿no es cierto? Un eje X en este caso que se mueva para acá, para X igual a 0, M igual a 0, para X igual a, puede ser horizontal, supongamos mi X arranca acá y viene para acá. Entonces, para X igual a 0, M igual a 0, para X igual a la distancia esta horizontal A, digamos, sería P por A, y tengo este valor. Luego ahí se rebate esto y a medida que me muevo en este otro puedo tomar alguna coordenada polar. Un punto X que está por acá, por ejemplo, tiene una coordenada X, ¿no es cierto?, que va a depender de, acá fíjense que esto se arma un triángulo, acá tengo un ángulo alfa. Entonces yo puedo encontrar estas distancias, tanto esta como esta, en función de este ángulo. Entonces puedo cambiar y acá poner una coordenada polar, por ejemplo, y relacionar esta distancia y ir encontrando cuál es el valor de esta distancia, porque yo acá lo que estoy tomando va a ser esta fuerza por esta distancia. O sea, esto P por X, y estoy en este punto. La distancia que estamos acá, ya el P por X ha cambiado, se va aumentando. Entonces, para cada posición, en realidad acá el valor de momento siempre va a ser P por X. Entonces, esto también va a ser lineal. Va a ir aumentando a medida que yo me mueva. Bueno, esto posiblemente, yo acá lo hice el gráfico así, pero esto va a ir aumentando así y después va a volver a bajar. O sea, este valor de momento va a ser mayor a medida que me muevo en este sentido. Acá recuerden que voy a tener la reacción RA. Entonces tengo P por esta distancia menos RA por esta distancia. Ese será el valor de momento que voy a tener en cada punto X. Y al gráfico quizá aquí, en lugar de hacerlo tomando en la forma de la curva, hasta podría hacerlo en forma horizontal. O sea, esto sería un diagrama así, si ustedes lo ven ahí. Entonces, si yo lo grafico en forma horizontal, para este punto tengo este valor. O bueno, no sé, ustedes lo van viendo porque acá tengo un voladizo, acá tengo una fuerza, no sería así, sino sería, a ver, bueno, sí, tendría acá un valor, no sé, no importa, o sea, ustedes pueden armar una ecuación a medida que muevo por X, donde entra P por A, P por X, y acá entra P por X menos RA por X menos A. Esa va a ser la ecuación. O sea, el M0 va a ser igual a P por X menos RA por X menos A. Esa será la ecuación desde acá para allá. En el primer tramo, ¿no es cierto? En el tramo 1, era directamente M0 para el tramo, aquí lo pongamos el tramo 1 y acá sería el tramo 2, sería igual a P por X en el tramo 1. Luego en el tramo 2 ya empieza a bajar. O sea, acá esto quizá es así, después baje así, después quizá vuelva para allá. No sé, eso tendría que verlo, depende de la magnitud y todo. Para la fuerza unitaria, el esquema de trabajo va a ser el mismo. En vez de P, acá voy a tener 1.
Y RA tener el valor igual a menos 1 sería, porque este sería para arriba, ¿no es cierto? También 1. Y para el tramo A sería P, en este caso sería 1 por X, 1 por X. Entonces el diagrama va a ser el mismo. Entonces integro este diagrama con este otro diagrama y puedo encontrar el desplazamiento relativo, pero el desplazamiento vertical relativo, o sea, lo que puede bajar este punto, ¿no es cierto?, cuando actúe la carga. Luego tengo que hacer el otro, o sea, donde yo tengo la carga unitaria horizontal. O sea, aplico la fuerza horizontal ahora, unitaria. Y esto me va a dar otro tipo de diagrama. Este diagrama será, a medida que me muevo con X, esto será una cosa así también. Y acá voy a tener dos reacciones en este sentido. Bueno, y esto va a tener otro diagrama. Supongamos que esto también sea una cosa así, no sé qué es lo que dará, la verdad que no recuerdo cómo da, pero voy a tener otro diagrama para el momento unitario, para la fuerza horizontal. Entonces, nuevamente, tengo que integrar esto con esto. Y al integrar los dos, voy a encontrar el desplazamiento relativo horizontal. Si ya tengo el desplazamiento vertical con este, el desplazamiento horizontal con este otro, la suma vectorial de ambos me va a dar el desplazamiento relativo que han tenido los dos respectivamente. Esa es la forma. Lo más complicado, digamos, sería encontrar la ecuación de momento, pero eso ya es un problema de estabilidad más que de resistencia material. Bueno, esa es la forma que tienen de encararlo al problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo quería hacerle una consulta sobre el trabajo práctico número 7, donde hay que dimensionar los pórticos. En la fórmula de flexión compuesta, el valor que hay que reemplazar, que es el momento máximo y el normal, tiene que ser un valor absoluto, o sea, positivo, tengo que reemplazarlo, o de acuerdo a ese valor tendría que ser su propio signo, o sea, negativo o positivo. Bien. Está buena la pregunta. Es duda de muchos a veces que no lo tienen claro, pero por ahí cuando yo lo doy al tema, por ahí capaz que lo doy por sobreentendido y no les queda claro a veces. Fíjense que cuando tenemos, ¿qué era la flexión compuesta? Es la superposición de la flexión con el esfuerzo normal. Si yo tenía, por ejemplo, una columna con una fuerza aplicada aquí afuera, esto era equivalente a suponer la misma columna con la fuerza centrada. Pero como acá hay una excentricidad, aparece un momento flector, ¿cierto?, que la tiende a deformar. Por lo tanto, a esto, para que sea equivalente, tengo que poner un momento que sea igual a P por E. Ahora sí, esta situación es equivalente a la fuerza puesta aquí o la fuerza centrada con la acción del momento flector, ¿no es cierto?, que tengo puesto en el extremo. ¿Esto qué produce? Una compresión en este caso y una flexión. La compresión genera tensiones normales, o sea, ustedes recuerden que, supongamos que esta sea mi sección transversal, ¿no es cierto? Esta es la sección de la columna. En toda la sección, yo voy a tener una distribución de tensiones de compresión sigma debida al esfuerzo normal N. En este caso es negativa, de compresión, porque es el signo que yo le propongo, ¿no es cierto?, como convención a las cargas que generan compresión en la columna. En este caso le hemos puesto el signo menos. Y la flexión generaba, recuerden que esto cuando se deforme, o sea, por la acción del momento, esto va a tender a tomar una cierta curvatura.
esa curvatura que se genera, ¿no es cierto?, por la acción de este momento, hace que acá haya fibras que se comprimen y acá haya fibras que se traccionen. Entonces, la acción de ese momento genera internamente la aparición de tensiones de compresión y tensiones de tracción en la misma sección. Por lo tanto, aparecía una situación como esta, en donde de este lado yo tengo tensiones negativas de compresión y de este lado tensiones positivas de tracción. La combinación de estas dos situaciones, o sea, la suma o la superposición, me va a dar como resultado la situación real de la columna que estamos analizando. Entonces, si acá yo tenía tensiones de compresión y acá también tengo de compresión, se van a sumar, llamémosle superponer si quieren, porque en realidad son dos negativos, ¿no es cierto? Entonces, de este lado yo voy a tener lo que tenía originalmente como tensión normal de compresión y lo que ahora le tengo que sumar, esto era sigma n, y ahora le estoy poniendo sigma, perdón, acá no le puse, pero esto es sigma de flexión. Esta es la tensión debida al esfuerzo normal y esta es la tensión debida a la flexión. De este lado, las dos negativas, las dos compresiones se suman. Y de este otro lado se van a restar. Porque de acá hasta acá, ¿no es cierto? Esta parte es la tensión de compresión. Pero desde acá hasta acá es la tensión de tracción generada por la flexión. Por lo tanto, la superposición de los dos diagramas, esto me da que esta cara va a estar muy comprimida y esta cara, en este caso, va a tener una pequeña tracción, porque este valor yo lo he supuesto que es mayor que este otro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Mi eje neutro ha pasado a estar por acá. Es la zona en donde la tensión es nula. El eje neutro es este plano, ¿no es cierto? En donde la tensión pasa de un lado de compresión al otro lado de tracción. Entonces, en ese mismo plano, la tensión es igual a 0. ¿Cuál de las dos tensiones es la que más me preocupa? ¿Esta que es grande por tensión normal negativa o esta que es chica por tensión normal de tracción? Si el material trabaja bien a tracción y a compresión, tendré que verificar la más desfavorable. La más desfavorable es la tensión, en este caso, la negativa, la de compresión. Entonces, si volvemos a buscar las expresiones que teníamos, la tensión es igual o equivalente, ¿no es cierto?, a la suma de la tensión debida al efecto del esfuerzo normal más la tensión debida a la flexión. O sea, esto es lo que acabo de poner acá. La tensión total, esto es igual a esto más esto. Eso es lo que estamos simbolizando en esa expresión. Ahora, no quiere decir que yo acá voy a sumar si es positivo, si acá es negativo. Acá en realidad yo debería poner el doble signo de la tensión, porque la flexión genera siempre tensiones de tracción y compresión en ambos lados. Entonces, acá puesto así, como está en forma genérica, yo sé que tengo que superponer esto con esto. Ahora, yo sé que de un lado voy a tener más tracciones y del otro lado más compresiones. Depende, ¿no es cierto?, de la magnitud de la carga y de cierta fuerza fuese de tracción, este valor acá sería positivo. Pero siempre la suma o la superposición me va a dar que una cara va a sumar dos valores, ya sea de tracción o de compresión. Entonces lo más desfavorable va a ser buscar la suma de los dos efectos. Algunos me dicen, bueno, pero este momento, supongamos, ¿no? Supongamos que yo tenga una viga acá. Y esa viga, supongamos que tenga una carga así, y acá tengo una fuerza. Esta viga me genera un momento flector de este tipo. Y el esfuerzo normal que me genera la fuercita esta es así. Supongamos que es de compresión, ¿no es cierto? El esfuerzo normal. Y este es un valor positivo porque está para abajo. Entonces me dice,
pero el momento es positivo. Entonces este valor es positivo. Y la tensión, como el esfuerzo normal es negativo, este valor es negativo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que poner menos acá y más acá, porque el momento es positivo. No. Recuerden siempre que la flexión, en este caso, ¿no es cierto? Si yo la grafico a la viga, si esta es la viga, cuando se deforme, va a tomar esta curvatura. Y esta parte se va a traccionar y esta parte se va a comprimir. O siempre la sección transversal va a estar con una parte traccionada y con una parte comprimida. Entonces, si esta es mi viga, cuando se deforme, la fibra superior acá va a estar comprimida y la fibra inferior va a estar traccionada. O sea, no por el hecho de que el momento sea positivo, la flexión acá va a ser positiva. No, la flexión incluye una parte de compresión y una parte de tracción. O sea, que aquí lo que me interesa, si este es de compresión, yo tengo que sumarlo o superponerlo con la parte de compresión, que es la peor parte. O sea, sumar esto con esto significa superponer en realidad las dos tensiones de compresión. ¿Está claro? O sea, no importa que este valor sea de tracción o de compresión y que la flexión me la genere un valor de un momento positivo. Lo que me importa es superponer siempre los dos del mismo signo. Los dos de tracción, los dos de compresión, porque ese es el que me va a generar el máximo valor absoluto, llamémoslo, ¿no es cierto?, que me da la máxima tensión. Y esto siempre tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Entonces, si de alguna manera lo quieren ver, yo tendría que tomar los valores absolutos de cada uno de estos dos y sumarlos. Lo que pasa es que si la tensión esta es de compresión, al efecto que yo estoy poniendo acá, ¿no es cierto?, de flexión compuesta, ¿qué le tengo que contemplar o qué le tengo que adicionar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta además de la flexión compuesta? ¿Mm? El pandeo. El pandeo, justamente. ¿Por qué? Además de que la columna esta está sometida al efecto de la compresión por la tensión normal, está sometida también al efecto de pandeo. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que a esta tensión, si es de compresión, entonces tiene que aparecer omega por la fuerza P sobre el área, donde el omega es el coeficiente, ¿no es cierto?, de pandeo. Si la fuerza estuviese hacia arriba y esta barra fuese traccionada, entonces este término ya no entra, quedaría solamente fuerza sobre área. Entonces, esto se reduce a que la tensión sigma va a ser igual a la fuerza P sobre área más la correspondiente al momento sobre el W, y acá eventualmente, ¿no es cierto?, tiene que venir el pandeo si es que, si P es negativo, ¿no es cierto?, si es de compresión, aparece el coeficiente de pandeo en este término. Entonces, si esta es negativa, se va a superponer con la negativa de acá. Por eso es que a veces aparece el efecto como más menos aquí y más menos acá. Porque a mí me interesa saber cuál es la suma de los dos, pero también a veces me interesa saber cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque hay materiales, por ejemplo, la fundición. La fundición tiene una buena resistencia, un buen comportamiento a la compresión, pero el comportamiento ante la tracción es un poco menor. Entonces, yo tendría que verificar que esta tensión, la de compresión, no supere la tensión de compresión admisible. Y en el caso de la tracción también, porque los dos valores son distintos. Es lo que pasa también, por ejemplo, en un pilar de mampostería. Si este pilar fuese de mampostería, yo tendría que verificar que esta tensión sea cero o menor. Por ejemplo, que la suma me dé una cosa así. ¿Por qué?
porque la mampostería no aguanta tensiones de tracción. O sea, si yo acá tengo una tensión de tracción en un pilar de mampostería, se van a despegar los ladrillos. O sea, si yo los ladrillos lo estoy pegando así con el mortero y esto lo estoy deformando así, el mortero tiene poca resistencia a tracción, se va a despegar. Entonces el ladrillo se va a despegar y esto se va a romper. Si es que la excentricidad de este es grande, si el momento que yo tengo es grande, se va a producir acá, ¿no es cierto?, una suma o una superposición que me va a dar una tensión de tracción acá y le va a tender a despegar los ladrillos. Entonces la mampostería no podría aguantar esa tensión de tracción. Lo mismo pasa con una base en el suelo. La base está apoyada en el suelo. Si yo le aplico un momento, esa base va a tender a presionar más sobre esta parte, pero puede tender a levantarse de este lado y el suelo no lo va a aguantar, o sea, el suelo no la va a agarrar, se va a despegar directamente. Entonces las tensiones de compresión acá van a seguir aumentando hasta que esto quizás pueda llegar a volcar y la base, debido a la acción de este momento, ¿no es cierto?, puede ser importante, tendería a volcarse y produciría el colapso de la columna o de la estructura ahí en esa base puntual. Por lo tanto, también necesito saber si yo tengo valores de tracción. Si tengo valores de tracción, en el caso de una base que el suelo no la puede aguantar, tengo que redimensionarla, porque no puedo permitir que tenga tensiones de tracción. Bien, ¿quedó claro? Sí, entonces si no consideramos el efecto del pandeo a los valores, o sea, en esa fórmula lo consideramos como valores absolutos. Claro, si yo voy a tener en cuenta que esta fuerza es de compresión, yo voy a tener que sumar, digamos, la parte negativa de la flexión. Y si esta fuerza es de tracción, yo voy a sumar la parte positiva. Voy a buscar esta condición, la más grande, la mayor. De todas maneras, siempre es conveniente tener en cuenta y calcular esta otra también. ¿Por qué? Porque si el material no aguanta las tensiones de tracción, tendré que estar previendo, ¿no es cierto?, de que, o las tensiones admisibles de tracción es más chica, tendré que estar previendo de que este valor no supere también el admisible. O sea que acá siempre es conveniente analizar las dos situaciones, con el más menos. Bien, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Sí. yo tenía duda del TP7, pero el punto 1 de núcleo central. Cuando una vez que ya calculamos las inercias, todo, cuando empezamos a calcular las excentricidades para hallar los puntos para marcar el núcleo central en la gráfica. Sí. ¿Cuál es la duda? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en el eje neutro, la figura que tengamos, por ejemplo, tenemos un eje neutro, el radio de giros al cuadrado sería la inercia sobre el área total. Por ejemplo, ¿qué inercia usar ahí, si es la X o la Y? Y, por ejemplo, también hay veces que el eje neta no toca algún eje neutro, digamos, nunca se chocan, digamos, para calcular esa distancia también. Bien. Bueno, supongamos que mi sección sea, vamos a hacerlo simple, digamos, para explicar cómo sería la situación. Supongamos que tengo esta sección. Una sección rectangular, simple. Tengo un eje X, un eje Y. Supongamos que, a ver, esta es la planta, ¿no es cierto? Ahora yo lo voy a ver a la columna así en vista. O sea, la columna está apoyada acá. Esta sería la proyección de ese eje Y. Bien, si yo la carga la pongo en el centro, o sea, en este punto, toda la sección está comprimida uniformemente. O sea, yo voy a tener una tensión
distribuida en toda la superficie, ¿no es cierto?, de forma pareja. Si yo la fuerza ahora la desplazo y me pongo en esta posición, esa excentricidad es una excentricidad que está sobre el eje X. O sea, esta excentricidad en la cual yo me estoy moviendo es la excentricidad X. Entonces yo estoy ahora en este punto, acá. Ahí estoy en esa posición, ¿no es cierto? Es el EX. Estoy sobre el eje. Bien. Esa excentricidad genera un momento respecto del eje, que sería M, ¿no es cierto? Sería igual a P por EX. Y el momento de inercia sobre el cual tiende a girar, fíjate que es este otro. O sea, el hecho de moverme yo en este sentido, ¿no es cierto? Estoy haciendo que el eje alrededor del cual voy a girar va a ser el eje Y. Entonces, para esta situación, trabajaría el momento de inercia o el radio de giro, ¿no es cierto? Y, o sea, ¿por qué? Porque estoy girando alrededor de este eje. No sé si lo ven ahí. ¿Está claro? Podría, a ver, ¿podría volver a explicarlo de nuevo? No lo estoy Bien, mira, tratando de entender. bien. No lo- Fíjate, la columna esta, cuando yo le aplique la excentricidad esta y lo ponga al momento, ¿cómo se va a deformar? La columna se va a deformar así. Obviamente exagerando, ¿no es cierto? O sea, mi eje, este es el mismo eje Y que tengo acá. Entonces, una sección que antes estaba acá, plana, en esta posición acá, ahora está así. Entonces, fíjate vos que si esto era horizontal, esto ha girado un ángulo. Ese ángulo phi, ¿no es cierto?, que antes era plana así, ahora está así, gira. El eje con respecto al cual gira es este. O sea, está girando respecto del eje Y. Entonces, para calcular el efecto, digamos, del momento que está desplazada la fuerza aquí, ¿no es cierto?, tengo que considerar el momento de inercia o el radio de giro Y para esta situación, cuando la excentricidad es X. ¿Lo ves ahí? Sí, profesor, ahora sí. Bien. Entonces, el giro de esa sección es alrededor del eje perpendicular al que yo me estoy desplazando. Bien, cuando yo me muevo de este eje, genero una flexión. O sea, esto es lo que estábamos dibujando recién. Yo, ante la acción voy a dibujar acá al costadito de nuevo. Esta es mi sección. Esto me genera una tensión, en este caso de compresión, ¿no es cierto? Porque la carga P que tengo aquí, está la carga P, esa tensión ¿a qué es igual? A la fuerza P sobre el área de toda la sección E. Pero además a esto le tengo que superponer el efecto de la flexión. Y la flexión, habíamos dicho que era respecto de este eje. ¿Y cuánto valía? Si yo la pongo acá, genero una tensión de este tipo. Esa tensión de este tipo, que la voy a poner acá, sigma de flexión, ¿a qué es igual? Al momento, que en este caso es P por la excentricidad EX, ¿no es cierto? El momento es P por esta distancia, sobre el momento de inercia. El momento de inercia, en este caso hemos dicho que es el momento de inercia I, y por X, ¿no es cierto? O sea, porque yo acá me voy a mover a lo largo del eje X. O sea, a esto por X. Esa sería la expresión correspondiente a la tensión en cualquier punto. Para cualquier punto X, ¿no es cierto?, que yo me mueva. Si yo estoy en el X igual a 0, en este caso, fíjense, si X igual a 0, este producto me da 0.
si X es igual a la distancia esta, que sería el lado más corto, ¿no es cierto?, de esta distancia, el valor que voy a obtener es el valor máximo. Y si es menos esa distancia, voy a obtener, si este es menos, ¿no es cierto?, voy a obtener el otro valor mínimo, del otro lado, o al revés. Entonces, fíjense que siempre la tensión esta va a depender de la posición en la cual yo esté, en la cual yo quiera encontrar. Siempre uno encuentra los valores máximos, que es lo que más importa. Pero la superposición de esto, acá recordemos que esto es de compresión. En este caso, esta fibra está comprimida y esta fibra está traccionada. De acuerdo, fíjense al esquema que acabamos de hacer acá. Estas fibras se traccionan y estas fibras se comprimen. La suma de estos dos me va a dar esa composición, ¿no es cierto?, entre los dos esquemas estos. Supongamos que da una cosa así. A esto le voy a sumar la flexión acá y acá vengo así. Ingeniero, no se ve la pantalla. Perdón. O soy... A ver, un momentito. No sé qué pasa en el teléfono. Esperen. Ahí estamos. Bien, no sé por qué se desconecta por ahí cada tanto. Bien, les decía entonces, la superposición, acá teníamos esta tensión de compresión y acá esta tensión de compresión. Y de este lado tengo compresión, pero acá tengo tracción. Entonces, acá el diagrama resultante va a ser este. Acá tengo compresión y de este lado también tengo compresión. Esa sería una de las combinaciones. Si la flexión fuese más importante, este valor podría ser más importante. Entonces, podría darse otra situación. Yo tengo el esfuerzo normal y la flexión es más grande. Supongamos entonces sería una cosa así. El resultado, ¿no es cierto?, esto sería esta superposición. Entonces, acá tengo compresión y acá tengo tracción. En este caso, el eje neutro, fíjense que está ahí. Este sería mi eje neutro, porque en ese plano las tensiones son igual a cero. De este lado tengo compresión y de este lado tengo tracción. Por lo tanto, esa situación hace de que, por el efecto, ¿no es cierto?, de que la tensión de flexión es grande, el eje neutro pase por esta zona. Ahora, lo que estamos buscando para encontrar la posición del eje neutro, perdón, para encontrar el núcleo central, perdón, es buscar la posición X tal que el plano correspondiente al eje neutro coincida con el borde. O sea, que yo siempre tenga tensiones del mismo signo. O sea, lo que estoy buscando yo es que la superposición de este de compresión con el de flexión sea así. Toda de compresión y acá cero. Entonces, esta situación para la cual la flexión, digamos, tiene una tensión equivalente a la de la compresión, es el punto límite que me va a dar que para esa situación mi eje neutro venga acá. Entonces, el momento de inercia o el radio de giro, en realidad, que tengo que considerar para encontrar la excentricidad de X, va a ser el eje que es correspondiente al eje Y. O sea, están invertidos en ese sentido. O sea, el X va con el momento de inercia o el radio de giro Y. Así encuentro la posición de este eje neutro acá, para lo cual, ¿no es cierto?, la excentricidad que voy a poner aquí, lo que voy a calcular, va a ser la correspondiente a ese plano.
Cuando yo quiero encontrar o poner el eje, este sería para mi eje puesto acá. Cuando hago al revés, el eje neutro en este plano, la excentricidad que voy a tener que buscar es esta otra. O sea, si yo quiero encontrar el eje acá, la excentricidad será esta otra. Y cuando voy en el otro eje, supongamos ya sobre el eje X, la carga puesta en esta posición me va a dar el eje neutro acá. Y la carga puesta en esta posición me da el eje neutro acá. Entonces, de esa forma busco o encuentro de esa forma las coordenadas que indican la posición de lo que sería el núcleo central, que es donde yo me puedo mover dentro de esta zona, me puedo mover con la carga, siempre para obtener el eje, el núcleo central lo necesito para siempre tener los ejes neutros en los bordes o afuera, porque en este caso el borde, el eje neutro estaría aquí afuera, en la intersección. Está entonces la excentricidad X, radio de giro Y. La excentricidad Y, radio de giro X, porque el giro ahora sería en este otro plano. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Qué más? Y también le mencionaba yo que cuando tenemos que calcular una distancia neta y no toca ningún eje neutro, digamos, o sea, nunca se tocan. Por ejemplo, son los casos que tenemos acá en el ejercicio. En ese... Claro. En este caso, fíjense que cuando yo me muevo en este eje, la excentricidad que yo obtengo es una sola, porque es paralelo al eje este, o sea, la posición del eje neutro que yo lo estoy tomando acá es paralela, digamos, al eje al eje Y en este caso. O sea, no tengo intersección con el otro eje. A ver, no sé si, a ver. Supongamos que tenemos una pieza que sea asimétrica o que sea, a ver, por ejemplo, así. Esta figura, obviamente que primero ustedes tienen que determinar la posición del baricentro. Acá tienen dos ejes ortogonales, pero los ejes principales, que esos son los que ustedes tienen que tener en cuenta, los ejes principales supongamos que sean estos. Estos dos ejes son los que ustedes tienen que tomar como referencia. Y los ejes, supongamos este, el eje eta y el eje psi, ¿no es cierto? Son los dos ejes para los cuales van a tener que calcular los radios de giro eta y los radios de giro psi. O sea, ya no el X, porque este era, supongamos, el eje X y este el eje Y. No entra el radio de giro X y el radio de giro Y, sino que entran siempre los principales, correspondientes a los ejes principales. Entonces, yo tengo ahora este eje, por ejemplo, cuando yo quiero que mi eje neutro coincida con este borde, para la situación con el eje 1, yo acá tengo dos intersecciones. En este caso, cuando el eje 1, cuando el eje que yo estoy tomando es este, tengo solamente una intersección con este eje, porque el otro es paralelo. Entonces acá, al intersectar con el eje eta y con el eje psi, ahí aparecen las dos excentricidades, las dos distancias, ¿no es cierto?, donde van a tener en cuenta los dos momentos de inercia, los dos radios de giro, digamos, el cuadrado, todo eso, pero porque acá justamente este borde intersecta a los dos.
Supongamos, ¿no es cierto?, que acá, por coincidencia, ¿no es cierto?, acá este punto coincida con este otro y sea paralelo a este otro. Entonces acá tengo solamente un eje, ¿no es cierto?, una intersección, porque este otro eje es paralelo, tienden a cortarse en el infinito, ¿no es cierto? Entonces, Sí. el cociente ese les da 0, o sea, les da este punto directamente. Recuerden que al dividir en la distancia, que es igual a infinito, les va a dar 0, o sea, quiere decir que intersecta sobre este eje directamente, el punto estaría ahí. Perdón, no ahí, sino de este lado, esta posición del eje, estaría siempre opuesto. ¿Está? Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Bien. ¿Ahí quedó Ahora claro? sí lo entendí. Bien. Bien. Sí, ahí sí. Bueno, ¿alguna otra consulta?